campaña tremenda por un lado, era muy imperactivo. Aquí le trajimos esta medallita, segundo lugar, vamos por más. De hogar, porque han tenido problemas para encontrar empleo ahora en la pandemia o lo han perdido. El cariño de la gente. Somos Noticias Sarapiquí. Estamos donde está la noticia. Buenas tardes, estamos en el cafecito de la tarde, como todas las tardes que hacemos este podcast, este programa, y como siempre tenemos invitados muy especiales y que hoy, bueno, vamos a hablar un poco de la política nacional y que nos atañe también a todos los sarapiqueños. Hoy tenemos al diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, que además es jefe de fracción y que tiene aproximadamente mes y medio de estar en la Asamblea Legislativa. Bienvenido, Jonathan, al cafecito de la tarde. Muchas gracias, muy contento de estar por acá, de poder también saludar a las personas de todas las comunidades de Sarapiquí, de poder conversar sobre la política nacional y también sobre temas particulares que atañen al cantón de Sarapiquí. Y ya habías estado varias veces, ¿no? Sí, he estado acá en muchas ocasiones. Yo tengo ya muchos años de estar en el Frente Amplio y yo soy del centro de Heredia, de San Rafael de Heredia, y ahora vivo en el cantón central de Heredia, pero he realizado en muchas ocasiones giras acá con compañeros y compañeras del partido, organizativas, para reunirnos también con organizaciones de personas trabajadoras. Me hace muy bien, además eso les decía a mis asesores, ahora a mí me hace muy bien el cambio de aire, el contacto también con la gente en las comunidades. Hay un problema en la Asamblea Legislativa, y es que el trajín y el propio espacio, que es lo que significa ese edificio así de cerrado, puede provocar que uno pierda sensibilidad respecto a lo que ocurre fuera de esas paredes y que crea que las únicas cosas importantes que pasan en el país pasan dentro de esa mole de cemento en la que estamos durante muchas horas. Entonces estas visitas me parecen muy importantes para mantener contacto con la gente, para poder llevar también luchas que tiene la ciudadanía en las comunidades y utilizar la curul como un amplificador de todas esas voces. Me parece que eso pasa mucho dentro de tanto de la Asamblea Legislativa como del gobierno. Son personas que están en una oficina, muchas veces escribiendo políticas públicas, pensando en el centro de San José y no pensando en la ruralidad, donde está la otra mitad de la población, y lo que siempre yo he dicho que es la otra Costa Rica. Sí, tenemos un país, yo el otro día lo decía en algún control político, decía diputados y diputadas, cualquier cosa que hagamos acá tiene que partir de un hecho evidente, y es que tenemos un país fracturado en muchos niveles, también a nivel territorial. Es un país fracturado donde se observa una distancia tan grande, que no es una distancia física, realmente estamos cerquísimas, es un país muy pequeño, pero unas distancias tan grandes en cómo, por ejemplo, se concentran las instituciones, se concentra el poder, se concentra la inversión en el centro del país. Y entonces cuando tomamos decisiones, cuando elaboramos políticas públicas, no podemos tomarlas a partir del medio metro en el que uno vive, ¿verdad? Porque a mí una cosa que me desesperó mucho días atrás en una reunión que tuvimos con mucha gente de cámaras, de sindicatos, del gobierno, es que no todos, pero me daba la sensación de que algunas personas hablaban creyendo que el país es el condominio en el que viven, como si esa fuese la realidad homogénea en todo el resto del país. Y entonces es fácil como embobarse y terminar creyendo que todo el mundo vive en las condiciones en las que uno vive,
que entonces como yo habito en un lugar urbano, pues todo el mundo vive en las condiciones urbanas donde yo tengo las instituciones a un bus a 10 minutos de mi casa y creer que todo el mundo tiene esas condiciones, ¿verdad? Para poder hacer política de la buena hace falta tener claro que uno tiene una perspectiva muy propia, pero es necesario enriquecerse de las perspectivas de todos los demás, de la gente que vive en la ruralidad, de la gente que vive en condiciones económicas distintas a las de uno, porque si no es fácil cometer ese error de creer que se puede hacer política creyendo que todo el mundo vive igual que uno. Inclusive usted lo puede ver, Jonathan, hay una ruralidad más urbana digamos, en el distrito de Orquetas, en Puerto Viejo, claro, en la Virgen, pero conforme te vas alejando, vas viendo otras condiciones más cercanas, digamos, yendo más hacia la frontera, sí, en condiciones más paupérrimas, más para precarias, muchísima mayor vulnerabilidad. Además, la pobreza se evidencia de forma distinta, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo mi papá es albañil, yo vengo de un hogar de gente trabajadora, mi mamá trabaja en la casa, pero la pobreza se vive muy distinta, la falta de ingresos se vive muy distinta dependiendo de los vínculos que se tengan, vínculos familiares y comunitarios. Porque el otro día hablaba con mi mamá, decía, claro, nosotros pasamos épocas muy complicadas, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, de que mi papá se quedara sin trabajo, pero había una relación de comunidad entre la familia, que todos vivíamos cerca, donde comida no faltaba, porque se producía en común, habían granos básicos, se sembraba frijoles, algo de comer había, chayotes y frijoles. Pero en muchas ocasiones la vulnerabilidad es todavía mayor, porque no es solo la falta de ingresos, sino también la falta de lazos. Y hay muchas personas en estas zonas que migran de sus lugares de habitación previa, no van con sus familias, se van solo con su familia pequeña, pero no van con su familia completa a vivir a una finca para trabajar. Y ahí sí que la falta de ingresos se suele vivir de una forma distinta, porque hay menos soportes familiares para hacerse cargo. Entonces todas esas realidades ocurren en este país, todas esas, tanto como ocurre ese Escazú hiperdesarrollado como zonas en altísima vulnerabilidad donde se depende de monocultivos, ¿verdad? Y son realidades del mismo país. Entonces tenemos un país realmente fracturado donde hay clases sociales que no se topan nunca, y eso es un problema porque genera que quienes están bien dejen de imaginar que esa otra Costa Rica sigue estando ahí, porque cierran la puerta y creen que realmente ese es el mundo para todos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para abrirle los ojos a esos políticos de esa diferencia en la ruralidad? Yo creo que una exigencia que tiene que hacer la ciudadanía es que en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, tiene que haber gente capaz, eso no me cabe duda, capaz de comprender las discusiones, capaz de participar en los debates públicos, pero al mismo tiempo que sea gente que digamos no pertenezca a esas pequeñísimas élites desconectadas, ¿verdad? Que al menos haya pasado por los lugares donde uno pasa, que conozcan las realidades, que estén presentes en las comunidades, ¿verdad? Yo creo que eso es una tarea. Yo aquí no le estoy haciendo ningún favor con hacer una visita a Sarapiquí, es que es mi trabajo y así tienen que comprenderlo, así tienen que exigirlo a la gente, así tienen que comprender los políticos. Es mi trabajo estar aquí presente. ¿Por qué? Porque yo no voy a enterarme, por ejemplo, de los graves problemas que vive la gente en la colonia con el deterioro de sus viviendas si estoy allá encerrado en San José, ¿verdad? O de las luchas de las cooperativas acá para poder exportar sus productos y de las dificultades que tienen y cómo lo van logrando. No me entero si me quedo allá. Entonces creo que para lograr esa sensibilidad de parte de los políticos respecto a los problemas y también a la potencia que tienen las zonas rurales de nuestro país, hay que hacerles la exigencia de que estemos presentes, ¿verdad? No como un favor, sino como parte de la tarea. ¿Qué tal, Jonathan, este primer mes y medio de legislatura? ¿Qué se encuentran en la Asamblea Legislativa? Vemos un frente amplio que está solo, porque en algún momento se pudo decir que el PAC les acompañaba en una posible mancuerna de izquierda para
para pelear esas luchas sociales, y hoy al parecer tenemos una asamblea legislativa más tirada hacia la derecha. Sí, sí, bueno, varios elementos. Ha sido un mes raro, un mes atípico, la verdad. Yo tengo ya muchos años de trabajar en la Asamblea Legislativa. Tenía 8 años de trabajar como asesor. Yo soy economista, trabajo como asesor en materia económica durante muchos años en la Asamblea. Entonces ya uno más o menos va conociendo como el oficio, como cómo es el trajín, ¿no? Este mes ha sido realmente raro porque el Poder Ejecutivo ha convocado una agenda que yo denominaría muy liviana, como que no hay grandes temas y que además el gobierno como que no logra posicionar cuáles son sus intereses con claridad, ¿no? Cuáles son los temas sobre los que quiere tratar en la Asamblea Legislativa. Entonces pasamos votando derogatorias de leyes de 1950, ¿verdad? Temas muy poca cosa y con muy poca incidencia para la gente, y a mí eso me genera una preocupación porque fuera de ese edificio tenemos un aumento muy grande en los precios de los combustibles, un aumento muy grande en los precios de los bienes y servicios en general, y no estamos tratando esos temas porque el Poder Ejecutivo es el que pone la agenda durante estos meses. Entonces hemos tenido una situación un poco atípica. Ciertamente en el pasado yo sí creo que en los 4 años anteriores el PAC sí que dejó de ser aliado por completo de cualquier lucha nuestra. El PAC se movió también a la derecha, ¿verdad? Y realmente, si usted ve las grandes decisiones tomadas entre 2018 y 2022, lo toma la fracción del PAC junto con Liberación Nacional y la Unidad. Realmente se terminaron moviendo más bien hacia unas posturas que no compartimos, y aunque ciertamente, y usted lleva razón en eso, el partido crece, pasamos a tener 6 diputados y diputadas. Las fuerzas progresistas, las fuerzas hacia la izquierda decrecen, al menos las que levantan esas banderas, ¿verdad? Ahora bien, aislados no nos sentimos. Sí, porque son 51 diputados de derecha y 6 diputados de centro izquierda. Eso en los números, ¿no? En los números visibles. Yo parto de esa misma lectura al inicio. Pero ¿qué ocurre? Que aislados no nos sentimos. Y creo que una señal es que el primer proyecto de ley que presentamos es para que no se dejen de estar imposibilitando el pago de becas a estudiantes por culpa de la regla fiscal, que es una política de derecha clarísima. Y don Alfonso, conseguimos no solo firmar a nuestra fracción, lo firmaron 4 fracciones, 21 firmas, ¿verdad? Eso es una muestra de que nosotros podemos tomar dos caminos. Uno era decir, pues sí, que nos aislaron, pues ahora lo único que tendrán de nosotros es un constante reclamo. O construir puentes lento y poco a poco y descubrir sensibilidades. Porque si bien ciertamente estas fracciones uno las calificaría tal y como usted las califica en la masa, ¿no? En masa, todos están posicionados del centro hacia la derecha. Dentro de las fracciones hay sensibilidades muy diversas, y entonces, por ejemplo, hay gente a la que le interesa, más allá de cuál fracción sea, que no se afecten las becas de los estudiantes de este país, y logramos que nos apoyaran con su firma. Entonces la tarea la comprendemos más por esa otra vía, la de buscar lento y con paciencia, eso exige mucha paciencia, otros diputados y diputadas de otras fracciones, porque nuestro interés no es nada más estar ahí y hacer el testimonio que estamos muy molestos. Nosotros queremos incidir, y para incidir necesitamos más apoyos, porque con los 6 no nos alcanzan. Y vieras que ahí uno se da cuenta de cosas muy interesantes, de que dentro de las fracciones hay gente que tiene perspectivas que no necesariamente son de derecha, que tienen interés en temas sociales, que de repente habrá que ver ya en el andar, pero que uno siente que, bueno, por ahí puede encontrar algún tipo de trabajo y de alianza. Y entendemos que nuestra tarea es que si no queremos que se afecten los derechos de las personas, tenemos que buscar ese tipo de acuerdos con otras fracciones, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura de Frente Amplio con el primer mes y medio también del presidente Rodrigo Chávez? Creo que ha sido un arranque muy confuso. El presidente Chávez llega a ganar las elecciones en buena medida
por el tema económico, ¿no? Por su posicionamiento en materia económica. Y hemos enfrentado en estas mismas semanas temas muy graves en materia económica, donde se observan muy pocos avances concretos, ¿verdad? Como el aumento del precio de los combustibles, y más bien donde el presidente, cuando se ofrecen otras alternativas como bajar el impuesto y buscar otras formas de sustituir ese ingreso, el presidente mismo sale a decir yo no voy a aceptar esa salida y la voy a vetar. Entonces da la percepción de que en los temas duros por los que la gente le apoyó hay pocas respuestas, y que más bien han venido surgiendo como otros temas anexos, ¿verdad?, que despistan la atención pero que no están yendo a lo fundamental. Por ejemplo, voy a señalar un ejemplo de algo que a mí me preocupa. Otro de los temas, además del económico, que posicionó muy fuertemente en campaña este partido que llevó al señor Chávez a la presidencia, fue el del combate a la corrupción. Con excepción de un proyecto que apenas inicia trámite, presentado justo por el partido de gobierno, no hay un solo proyecto en materia de combate a la corrupción más convocado en agenda. Hace, ya puede ser un par de semanas, desde nuestra fracción le pedimos que convocara 18 proyectos de ley que recomendó la comisión que analizó el caso Cochinilla. No son solo proyectos nuestros, son proyectos de muchas fracciones. Partiendo del análisis que hizo esa comisión ante ese caso gravísimo de corrupción, y diciéndole, señor presidente, aquí hay una agenda. Yo entiendo que su partido es nuevo en el espacio político y por tanto no necesariamente tiene proyectos de ley ya presentados, eso lo entiendo, ¿no? Pero proyectos en materia de combate a la corrupción hay. Acá hay 18. Para elegir hay. ¿Pero qué fue? ¿Que los agarró fuera de base, sin proyectos que presentar? Sí. Creo que es la suma de dos cosas. Por un lado, que esta es la primera vez en la que la Asamblea inicia con sesiones extraordinarias un gobierno. Comúnmente se inicia con ordinarias, es decir, con toda la agenda de proyectos que hubiesen y iba completa. Pero cuando iniciamos en sesiones extraordinarias le corresponde al presidente de la República decidir cuáles proyectos se ven. Tal vez pueda ser porque como la ley es nueva, no se ha experimentado esta situación. Ese es un factor, ¿verdad? Esa novedad. Pero el otro es que esto no le pasaría a un partido más consolidado. Porque un partido más consolidado ya tendría proyectos de ley en agenda legislativa, ¿verdad? Si a nosotros pusimos a despacho unos 80, 90 proyectos de ley, porque obviamente como hemos tenido fracción durante muchos periodos, vamos creando un acervo de propuestas. Este es un partido que tiene, ese es el otro factor, la particularidad de ser un partido totalmente emergente, que no tenía, no tuvo previamente un espacio en la vida política nacional, nunca había estado en la Asamblea Legislativa, y entonces no tiene propuestas en la Asamblea Legislativa y han tardado mucho en hacer las propias ahora, ¿verdad? Y entonces la suma de la novedad de iniciar con extraordinarias, más un partido totalmente emergente, donde si se mira no hay como ideas que unifiquen, ¿no? Si usted pregunta, digamos, del Frente Amplio, de Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, uno tiene más o menos claro cuáles son sus posturas, ¿no? Ahí hay un trabajo de muchos años. Pero un partido que es muy nuevo, por esa misma particularidad, su programa de gobierno no resulta suficiente para convertirlo inmediatamente en proyectos de ley. No es homogéneo. No es para nada homogéneo, esa es la percepción que tengo. Es un partido, digamos, con poca homogeneidad y que le toma además esta situación, tiene que convocar proyectos ahora, ¿verdad? Muchas gracias. Cafecito de la tarde. Excelente, muchísimas gracias. Sí. Jonathan, ¿qué puede esperar? Se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero ¿qué puede esperar el pueblo de Costa Rica del Frente Amplio? Y también que sentimos, voy como con 3 preguntas rápidas. Después, ¿cuál es el fuerte del Frente Amplio? ¿Cuál es su público meta? Tomando en cuenta de que Sarapiquí y zonas rurales no se identifican con el Frente Amplio. Y a eso también voy con la cuestión del abstencionismo, fuerte abstencionismo que hubo en el cantón de Sarapiquí. Claro. Bueno, ¿qué pueden esperar? Pueden esperar contundencia, profundidad y seriedad.
Contundencia porque cuando hayan casos de corrupción, como históricamente lo hemos hecho, cuando hayan violación a derechos de las personas trabajadoras, cuando se estén afectando los programas sociales, pues nos encontrarán con toda la fuerza necesaria. Pero al mismo tiempo con mucha seriedad y profundidad, porque nosotros somos una fracción que efectivamente en términos promedios somos la fracción más joven, ¿verdad? Pero somos gente que llevamos mucho tiempo ya participando en diversos espacios que implican construir con gente que piensa distinto a uno. Entonces yo tengo una disposición propia, como la tiene la fracción, de que el país no se construye únicamente creyendo en que solo yo tengo buenas ideas o solo yo tengo la razón siempre. Que por eso hay adversarios políticos como corresponde en democracia y con ellos hay que buscar acuerdos. Y eso exige seriedad y exige estudiar mucho, profundidad. Pueden esperar eso. Pueden esperar también una fracción que tiene un pie puesto ahí en la Asamblea Legislativa, pero justo como hablamos al inicio, para no embobarnos, para no creer que las únicas cosas importantes pasan en la Asamblea Legislativa, tiene otro pie bien puesto en las organizaciones sociales, en las comunidades. Yo todas las semanas estoy saliendo a reunirme con gente en las comunidades, con organizaciones sociales, con sindicatos, con organizaciones de pequeños productores, porque ese otro pie hay que tenerlo bien puesto en la calle, ¿verdad? También pueden esperar una fracción que no estará exenta de errores porque somos humanos, ¿verdad? Pero sí con una ética, con unos estándares éticos muy robustos. Nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra función, tenemos muy claro también a nivel ético, y yo lo comprendo así, que ser diputado no lo hace uno más importante, únicamente está asumiendo una tarea importante, uno no se vuelve más importante, ¿verdad? Que no nos va a embobar, no nos va a hacer más egocentrados este espacio que se nos da, sino que lo comprendemos como una herramienta para la ciudadanía, y que tenemos que cumplir entonces con una mayor transparencia, porque la gente tiene derecho a saber las cosas sobre uno. Esta misma semana vamos a publicar nuestra declaración, la que hacemos, que no es pública, la Contraloría, la vamos a hacer pública, de cuáles son nuestro patrimonio, nuestros intereses. Yo no tengo interés en ninguna empresa, pero si los tuviese, ahí lo tendría la ciudadanía público, saber de dónde vengo, cuáles son mis bienes, para que la gente pueda saber si estoy metido o no en un conflicto de interés o si estoy enriqueciéndome por el poder. También cuáles son los sectores a los que aspiramos a llegar. Jonathan, hagamos una pequeña pausa comercial. Tenemos que ir a una pequeña claro que sí, claro. pausa comercial porque los anuncios son los que nos dan de comer, ¿verdad? Así es. Y vamos a una pequeña pausa comercial. Ya casi volvemos. Excelente. Con más del cafecito de la tarde. Ya volvemos. Materiales Sarapiquí le da su crédito para construcción en solo 20 minutos. Consulte nuestro número telefónico 2764-1015 o visítenos. Le atenderemos con mucho gusto. Materiales Sarapiquí patrocina el cafecito de la tarde. Quiero que sepas cómo soy y de dónde vengo. Seré tu agua, seré libertad, felicidad, soy naturaleza, soy montañas y manantial. Soy Well, Propala. Embotelladora Well, agua pura de manantial, patrocinador oficial del cafecito de la tarde. Bueno, volvemos con Jonathan Acuña del Frente Amplio, jefe de fracción de la fracción del Frente Amplio y que está de gira en el cantón de Sarapiquí. Nos quedó un par de temas que contestar y era sobre cuál es el público meta del Frente Amplio, que no necesariamente, creo que lo ha perdido en los últimos años, es la ruralidad y entre ellos Sarapiquí. Sí, es sin lugar a dudas uno de nuestros retos principales recuperar eso. En 2014 tuvimos unas votaciones muy significativas en zonas rurales y eso se revirtió ahora en estas elecciones del año 2022. De hecho, yo lo tengo tan presente que esa noche, la noche de las elecciones, el 6 de febrero, lo primero que les dije a los compañeros que me acompañaban en locales, que pues les agradecía muchísimo todo el trabajo que habíamos hecho, y lo segundo que les dije es que viéramos los resultados en Sarapiquí, porque eran radicalmente distintos a los resultados que hemos obtenido en los otros 9 cantones de la provincia. En Sarapiquí tuvimos un resultado electoral
mucho menor que en el resto de los 9 cantones. Entonces yo, lo segundo que les dije, después de agradecerles y felicitarnos, lo segundo es, algo pasa en Sarapiquí y no vamos a culpar a la gente. ¿Cuál ha sido el análisis? Aquí hay que tener responsabilidad hay que tener responsabilidad dividida en dos sentidos. Primero, porque hay una fuerza de parte del partido de Fabricio Alvarado, sí. ¿verdad? Donde hay mucho conservadurismo y que se acusa mucho también al Frente Amplio de ciertas políticas, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, a Nueva República le pasa estrictamente el fenómeno contrario al nuestro. Les va mucho mejor en Sarapiquí que en el resto de la provincia y no logran sacar diputado por Heredia. No logran sacar diputado porque en el resto de la provincia, en los otros 9 cantones, les fue mucho peor. Entonces, responsabilidades, ¿dónde hay que apuntarlas? Una es directamente nuestra, es porque no hemos estado más presentes en las comunidades, porque no hemos estado más presentes en las organizaciones en el cantón de Sarapiquí, y utilizar entonces nuestra representación para atender esas demandas del cantón. Ese es el primer reto. Y hay otra responsabilidad que creo que es compartida por todos los partidos políticos, porque en Sarapiquí, como usted bien decía ahora, el abstencionismo fue de 50%, mucho más alto que en el resto de la provincia, mucho más alto que en el resto de la provincia. Y ese anduvo como cerca del 55. Sí, fue de más de la mitad de la gente no salió a votar. Y entonces, esa es una señal para todos los partidos políticos, y ahí también hay una responsabilidad nuestra, de cómo se ha deslegitimado la figura de los partidos políticos en nuestro país. Y en eso tenemos culpa todos y todas, unos más culpa que otros, porque claramente partidos que tienen casos de corrupción, que no es el caso del nuestro, deslegitiman el sistema político. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa gente también está dando una señal cuando no sale a votar. La población no siente que las políticas públicas son o van dirigidas para su bienestar. Claro, creo que eso es una señal, no es un señal, un decir. Es que a mí me termina dando igual quién quede, porque el abandono que he vivido durante tanto tiempo sigue ahí, sin importar quién quede, y por eso no salgo a votar. Esa es la señal que yo leo. Y sobre eso, todas las personas que participamos en política tenemos responsabilidad, porque cuando la política se convierte en chabacanería, ¿verdad? Estos que pasan haciendo más el ridículo que haciendo política. Cuando la política se convierte en corrupción, es un caso tras otro caso tras otro caso todas las semanas. Y cuando la política deja de responder a las necesidades de las comunidades, pues la gente tiene, por eso digo que no se les puede culpar, tienen todo el sentido del mundo que digan, es que me da igual cuál quede, porque no responde a mi realidad. Entonces ahí tenemos una responsabilidad compartida, todos los que participamos en espacios políticos. Y a mí me preocupa, sobre todo, porque a fin de cuentas, esto bien lo puede aprovechar un demagogo, ¿verdad?, con aires de dictadorcillo, porque se deslegitima tanto el proceso democrático por razones donde la gente tiene total sentido, ¿no?, de realidad, de si no responde a mí, ¿para qué voy a salir a votar por ninguno?, que al final se termina deslegitimando la democracia misma, ¿verdad? Y entonces en algún momento dirán, pues entonces yo quiero a alguien que nada más tome decisiones a la brava y que me resuelva las cosas. Y cuando se alimentan esos sentimientos en un país, pues ya tenemos muchos ejemplos de América Latina de cómo terminan de mal las cosas, pues termina montándose cualquier dictadorcillo, ¿no?, que termina aplacando cualquier oposición. Es que aquí tenemos un ejemplo demasiado cerca, ¿no? La oposición nicaragüense, la mitad está acá en el país, está en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ahí nadie puede ser opositor, y porque se alimenta esa imagen de que quiero a alguien que decida con mano dura y adelante, ¿no? Pero parte de la población siente que Frente Amplio ha estado muy cerca de Venezuela, muy cerca de Nicaragua, que de pronto una parte del Frente Amplio va a Nicaragua, ¿verdad? Pero me estás dando otra visión. No, claro, y es... Inclusive hay una preocupación de Costa Rica, y lo expresó así el presidente Chávez, por la llegada de tropas rusas a Nicaragua. ¿Cuál es la posición de Frente Amplio? Sobre Nicaragua hemos sido clarísimos en muchas ocasiones. Nosotros hay que dividir paja de trigo. El proceso revolucionario sandinista, que fue en contra de un dictador, contra de Somoza,
lo seguimos resaltando como un proceso liberador de un pueblo. De hecho, mucha gente de Costa Rica, ustedes sabrán, ¿verdad?, apoyó ese proceso. Lo que ha ocurrido con Ortega es que hay está cometiendo los mismos errores. Exacto, hay una traición al sandinismo mismo, cometiendo justamente los mismos errores de concentrar el poder, de no aceptar la disidencia, no aceptar la oposición, y nosotros hemos sido muy claros en eso, nos hemos pronunciado públicamente los sobre mismos errores que cometió Somoza. Sí, al final es, me imagino, de hecho, que tiene que ser muy doloroso para gente que participó en el proceso, ¿no?, de y que la hoy están aquí revolución, en el país. y que ven cómo justamente lucharon por deshacerse de ese autoritarismo, para, como si el mundo siguiese siendo una rueda que no para, regresar al mismo punto, ¿no? Nosotros hemos sido muy claros sobre eso. Lo que también resaltamos es que ningún país merece una intervención, que merecen resolver sus asuntos por su cuenta, sin intervenciones de ningún imperio, ni del ruso, ni de los Estados Unidos, ni de nadie, ¿verdad? Y ciertamente a mí me preocupa porque en medio de la escalada que estamos viviendo en el mundo, Sí, es un temor, porque creo que los ticos sentimos que Costa Rica es desde hace mucho tiempo el caballito de batalla político de Ortega. Claro, cuando necesitan desviar la atención, que también lo han usado políticos acá, hablamos de Costa Rica para desviar la atención de los asuntos propios nicaragüenses, ¿verdad? O cuando acá también nos citamos, también lo hemos usado. Hablamos de Nicaragua y exacerbamos. Y de pronto vienen tropas rusas claro. y con razón, lo dice Chávez, el presidente, hay una preocupación. Sí, hay una preocupación, al igual que preocupa, digamos, que nosotros tengamos de cualquier nación militarmente poderosa participación, porque eso es alimentar el militarismo. Y obviamente, si ocurre en Nicaragua, en medio además del conflicto que está ocurriendo en el este de Europa, no lo hacen de forma inocente, ¿no? Es una forma de señalar: yo tengo este soporte. Lo hace Rusia para señalar que tiene soporte Nicaragua, lo hace Nicaragua para señalar que tiene soporte ruso. Obviamente están en derecho dentro de su soberanía, pero nosotros no podemos despreocuparnos tampoco, ¿verdad? Pero también vienen naves estadounidenses a Costa Rica. Por eso lo decía, nosotros comúnmente votamos en contra el ingreso de naves artilladas al país, porque para empezar tiene muy poca información la que nos mandan a la Asamblea Legislativa, ¿sabes? Y eso nos preocupa mucho. ¿Qué van a hacer, verdad? Nosotros comprendemos por completo la labor gigantesca que hace nuestra guardia, nuestra policía en el mar para efectos de combatir el narcotráfico, pero ya es que la información que a nosotros nos llega sobre qué traen esas naves ni nos dicen si son artilladas o no. ¿Verdad? Eso también nos preocupa, pero sí quiero dejar, digamos, patente que igual a mí me preocupan esos ejercicios, porque le llaman ejercicios, ¿no? Que estarían dándose en Nicaragua, porque esto se da adrede como una señal. Y en un mundo, en medio de un conflicto militar y ante una crisis económica como la que estamos viviendo, desviar la atención intentando meter fuego a un conflicto en lugar de atender las necesidades económicas de la gente sería un error gravísimo, y espero que no haya una avanzada en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo de la gira, Jonathan, al cantón de Sarapiquí? Bueno, teníamos hoy 4 objetivos. ¿Y qué debilidades ha encontrado cuando ha venido al cantón? Acabamos de conversar con gente del CITAGA, del sindicato, ¿verdad? Personas que trabajan en bananeras. Y con ellos hemos tratado 2 temas. El primero sobre el derecho a la vivienda. Tienen una lucha de hace muchos años porque, ustedes saben, muchísimas personas trabajadoras viven en casas de la finca, ¿verdad? No en sus casas, y tienen años de vivir ahí. Y enfrentan problemas porque la propia empresa deja de darle servicio de mantenimiento a casas que no son de ellos, entonces no pueden darles mantenimiento, ¿verdad? Y se deterioran entonces. Y por otra parte, ellos tienen interés en poder comprarlas. Y han avanzado para ver si logran en la colonia, a ver si logran comprar esas casas. La empresa tiene alguna posibilidad de venderlas, pero hay un trámite para poder hacer la urbanización. Algo parecido sucedió en Río Frío. Ya. Donde la finca se empezaron a vender y vos ves hoy esas mismas casas y eso es toda una urbanización. Claro, eso es lo que pretenden hacer. Y hemos estado dándole soporte porque obviamente se necesitan permisos de la municipalidad, del Limbo, etcétera. Y bueno, estamos dándole seguimiento ahí. También hablamos sobre incumplimiento de derechos laborales que se siguen dando, ¿verdad? Dificultades, por ejemplo, cuando llegan las personas trabajadoras con un dictamen
y que en lugar de reubicarles a una nueva labor, se les termina limitando las horas extra que hacían antes, se ven afectados sus ingresos, etc. Luego también tuvimos una reunión con las dirigencias cantonales del partido para hablar de asuntos organizativos. Ahora tenemos esta conversación con ustedes, que para mí era de mucho interés poder conversar también con medios locales, eso a mí me parece que es fundamental. Y ahora nos vamos a reunir con personas que tienen familiares en un centro de atención integral, que están privadas de libertad en la zona de Guápiles, pero que viven acá, que han vivido problemas. Un caso en específico nos comunicaron de un señor que murió enfermo dentro del centro y que hay dudas sobre si se les brindó la atención humana necesaria. Entonces ya le enviamos una carta al Ministerio de Justicia pidiendo un informe, nos dijeron que están investigando el caso, pero vamos a conversar también con estas personas. Entonces el objetivo es poder tener contacto con organizaciones, con gente en las comunidades, escuchar problemáticas y a partir de eso más bien llevarnos nosotros tareas al despacho. Hay un par de temas que se nos quedan ahí, que es la generación de empleo, tanto para pymes como la posibilidad de traer zonas francas, que es uno de los objetivos que se deben dar. Creo que hay ya lo hemos hablado con otros diputados, aquí en Sarapiquí hay debilidades en la situación, por ejemplo, de la electricidad y el internet, que es muy básico para poder traer zonas francas, y también la ayuda a las pymes y a la población con discapacidad, que es muy fuerte, muy alta, de aproximadamente un 11%. Bueno, tal vez muy corto para no darle mucho más tiempo sobre las pymes. Acabamos de presentar un proyecto de ley porque las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una reducción del impuesto sobre la renta que se pagan durante los 3 primeros años. Pero hay estudios que demuestran que el 80% de las pymes se mueren antes del tercer año. ¿Verdad? Ese arranque es complicadísimo para cualquier negocio. Y entonces lo que estamos proponiendo es alargar a 6 años esas condiciones de pagar menos impuestos, ¿verdad? Para todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya lo tenemos ahí en corriente, estamos esperando que lo convoquen para ver si lo logramos hacer avanzar. Tenemos otras ideas también en ese mismo sentido, porque el momento en que arranca una empresa pequeña es muy importante que tenga suficiente soltura para poder sobrevivir, porque al Estado mismo le sirve que sobreviva, porque si sobrevive en el futuro sí que pagará impuestos, ya una empresa que haya sido robustecida. Luego, sobre el tema de atracción de inversiones, sin duda pasa no solo justamente pasa por lo que usted dice, no solo por dar condiciones tributarias. Usted puede darle las mejores condiciones de no pague impuestos y venga hacia acá con su inversión. Si no hay infraestructura, inversión en telecomunicaciones, si no hay inversión también en formación de capital humano en el propio lugar, no vienen. Yo conozco un caso que había ocurrido en Punta Arenas, donde una empresa se iba a poner un call center y le dicen no es el INA, es el colegio universitario de Punta Arenas. Les dicen, pero yo ocupo 2.000 personas con inglés de tal nivel, ¿verdad? Y entonces tenían todo para venirse, pero no estaba el capital humano. Bueno, aquí podría pasar lo mismo. Necesitamos 2.000 ingenieros. Los tiene el cantón de Sarapiquí. Claro. ¿Y por qué entonces terminan concentradas las inversiones ahí? Yo vivo bastante en el centro de Heredia, ahí cerca, en todo Barrial. Porque ahí sí hay internet rápido, porque ahí hay salidas de infraestructura vial suficientes. Entonces, si no hay inversión estatal en esa infraestructura, no importa cuántos beneficios tributarios se den, la inversión sigue sin venir, porque mire que esos beneficios están establecidos desde hace un montón de años y no están acá las inversiones. Hace falta inversión estatal en infraestructura en las zonas más vulnerables del país, y ha existido un olvido muy grave. Ahora, para poder realizar esa inversión hay muchas cosas en el intermedio que hacer. Una de ellas es quitarle esas restricciones a la posibilidad de inversión que le establecieron en el gobierno del PAC a los gobiernos futuros. Les pusieron unas restricciones. Entonces, el gobierno que quiera, yo lo hablaba con el señor presidente de la República, es que usted, aunque usted quiera ir a invertir más en telecomunicaciones o en carreteras en las zonas rurales del país, no puede, porque a usted le dejaron una llave que le impide, le dejaron un candado sin llave y le impide a usted aumentar. Entonces también tenemos que hablar sobre eso. Pero yo sí creo que las posibilidades de atraer inversión extranjera directa a zonas como Sarapiquí pasa por inversión estatal en infraestructura, de telecomunicaciones, en educación, en carreteras, porque solo así van a venir las empresas, que son absolutamente necesarias, que ojalá
podamos invertir y hacer esas inversiones para que vengan y den Tu empleo. posición sobre el Telcat, el tren de carga liviana. El tren de carga liviana Es una posibilidad también. es una posibilidad sin lugar a dudas, es necesario, aumentaría en capacidad productiva el país, además en el propio paso ofrecería generación de empleos. Ese tipo de inversiones a futuro me parecen totalmente necesarias, que además los trenes de carga tienen el beneficio de que generan utilidades al Estado para poder invertir en tren de pasajeros, que esos nunca dan, las cuentas en tren de pasajeros nunca dan, siempre tienen que ser subsidiados. Entonces, lo que hacen los países es tener trenes de carga que sí que generan ganancias y con esas ganancias generar trenes de transporte de pasajeros en los lugares donde hay mayores problemas de presas, etc. Bueno, nos pasamos un poquito más. Jonathan, ¿cómo pueden localizarlo? Si quieren poder llamarlo, poder Claro. buscarlo en redes sociales. Vean, pueden ¿Qué tan encontrarnos... accesible es el diputado? Totalmente accesible. Quien necesite enviarnos información a Jonathan, JONATHAN.acuna, de Acuña, pero sin la ñ, jonathan.acuna@asamblea.go.cr. Ahí pueden enviarnos correos. Si necesitan un contacto con alguna de las personas asesoras, me lo mandan ahí y yo los pongo en contacto con un asesor de forma directa, por teléfono. También pueden escribirnos por redes, que ahora todo el mundo se escribe por Facebook, por Twitter. Es Jona Fa en mayúscula 2022 en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en Twitter. Y la gente nos escribe ahora, se acostumbra mucho, ¿verdad? Me escriben en privado por estas redes y desde ahí nos hacen llegar denuncias, nos hacen llegar casos que quieren a los que les demos seguimiento. Y si quieren que nos reunamos aquí mismo, organizaciones de las comunidades, etcétera, escríbanos y yo vengo, porque yo considero que es necesario que además no solo decir que el despacho tiene puertas abiertas, como le digo a la gente que el despacho tiene puertas abiertas si están a 2 horas, a hora y media, que esto les implica tomarse el día completo para hacernos una visita, si es mi responsabilidad más bien estar por acá. Entonces, Hay una comisión de Heredia, digamos, sí. Se trabaja en conjunto con los diputados. Tenemos una comisión de Heredia, donde estamos los 6 diputados de la provincia, más la diputada Rosalinda Brown, que aunque es de Limón, está viviendo en Heredia, entonces se nos sumó porque las comisiones tienen que ser impares. Y desde ahí también vamos a impulsar una visita acá, ¿verdad? De forma recurrente a Sarapiquí, y los diputados y diputadas de la provincia tienen mucho interés de poder tratar con especial atención las demandas, las necesidades del cantón de Sarapiquí. Gracias, Jonathan. No, a usted muchísimas gracias. Un saludo y gracias por venir al cafecito de la tarde. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Será la próxima vez que estemos en una tarde tomando café y conversando temas que nos interesan a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones. Somos la agencia de noticias costarricense. Sí, las noticias en Costa Rica. Todo sobre política y sus protagonistas. Con información de calidad. Nuestro compromiso es contrastar las fuentes e informar verazmente para Costa Rica y el mundo por medios asociados. Con productos informativos nuevos y ágiles en multiplataformas. Donde esté la noticia, ANC estará allí. Porque somos noticia. Y estamos aquí.